Pensemos en esto por un momento. El cerebro que tenemos en la cabeza es, en esencia, el mismo que tenía una persona hace 100.000 años. Sin embargo, la explosión de arte, de símbolos, de tecnología, todo eso es muchísimo más reciente. Entonces, ¿qué pasó en ese gigantesco vacío? A ver, para entenderlo mejor, imaginemos una computadora. A la izquierda tenemos el hardware, la parte física, el cerebro con unos 300.000 años de antigüedad, y a la derecha el software, la mente, la cultura, que explotó hace apenas unos 50.000 años. La diferencia de tiempo es abismal, y claro, nos deja con una gran pregunta. Y aquí está el meollo del asunto. ¿Qué ocurrió en ese lapso de tiempo tan enorme? ¿Por qué hubo un desfase pero tan largo entre tener un cuerpo moderno y, empezar a pensar y actuar como lo hacemos hoy? Para empezar a armar este rompecabezas, tenemos que viajar a un periodo clave, el Paleolítico Superior. Es ahí, en el registro arqueológico, donde esta transformación de la mente se vuelve visible, casi tangible. Para que nos hagamos una idea de las escalas de tiempo, miremos esta cronología. Hace 300.000 años ya había en África humanos con un esqueleto prácticamente idéntico al nuestro. 100.000 años atrás, sus cerebros ya eran modernos. Y, ojo, encontramos las primerísimas pistas de pensamiento simbólico. Pero es hace 50.000 años cuando todo se acelera, en lo que algunos llaman el gran salto adelante que da inicio al Paleolítico Superior. Y lo que cambió es impresionante. De repente, el registro arqueológico se llena de cosas que antes eran extremadamente raras o simplemente no existían. Herramientas de piedra y hueso súper especializadas, un arte figurativo espectacular, instrumentos musicales, adornos para el cuerpo y entierros que claramente nos hablan de rituales complejos. Todo esto nos lleva a la idea central para entender nuestra historia. Una cosa es ser anatómicamente moderno y otra muy distinta es serlo en comportamiento y pensamiento. Y esta tabla lo explica perfecto. La modernidad anatómica, o sea, el cuerpo, aparece hace más de 300.000 años. La evidencia son los fósiles, el ADN. En cambio, la modernidad del comportamiento, la cultura simbólica, estalla hace unos 50.000 años, y la vemos en los artefactos, el arte. Es la diferencia entre el hardware y el software. Detengámonos un segundo en este número. Más de 200.000 años. Esa es la cantidad de tiempo casi inimaginable durante la cual hubo humanos con cuerpos como los nuestros, pero con una cultura material relativamente simple. Es alucinante. Bueno, ahora vamos a lo concreto. ¿Cómo se ve esta nuevamente en el registro arqueológico? ¿Cuáles son las pruebas que nos dicen que algo fundamental había cambiado en la forma de pensar? Ojo, este cambio no fue de la noche a la mañana. Las primeras chispas de esta nueva forma de pensar son mucho más antiguas. En lugares como la cueva de Blombos, en Sudáfrica, ya se han encontrado grabados con patrones geométricos y trozos de ocre procesado de hace más de 100.000 años. O sea, el proceso fue gradual. La habilidad cognitiva que parece explotar en este periodo es lo que se conoce como imaginación combinatoria. Suena un poco técnico, pero la idea es simple. Es la capacidad de tomar conceptos del mundo real, separarlos en nuestra mente y volver a unirlos para crear algo que sencillamente no existe en la naturaleza. Es un proceso tan simple y a la vez tan increíblemente poderoso como este. Pensar en un humano, pensar en un león y luego, en la mente, fusionarlos en un solo ser. Y el resultado es esta maravilla, el Lovensch, el hombre león. Una estatuilla de 40.000 años tallada en marfil de mamut. No es un hombre, no es un león. Es una criatura mítica, un concepto abstracto hecho realidad. Esta es la prueba irrefutable de una mente moderna en acción. Y no solo creaban objetos, también creaban experiencias sociales. Un estudio muy reciente, de 2024, en la cueva de Manot, en el Levante, encontró evidencias claras de rituales en grupo. Había un grabado simbólico en la parte más oscura y profunda. Usaban fuego a propósito para iluminarlo y la acústica del lugar era perfecta para cánticos o reuniones. Era un espacio sagrado, separado de lo cotidiano. Muy bien, ya vimos la evidencia. ¿El qué? Ahora vamos a la pregunta del millón. ¿El cómo? ¿Cuál fue el motor que puso en marcha esta revolución cognitiva? Lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es la idea de una mutación mágica. La ciencia hoy sabe que no hubo un cambio genético repentino que nos hizo listos. No, la realidad es mucho más interesante. La receta real fue más bien una combinación de varios ingredientes. La capacidad cerebral ya estaba ahí, latente. Lo que cambió fue el contexto social.
Las poblaciones crecieron, las redes sociales se hicieron más grandes y complejas, y esto aceleró el intercambio de ideas entre grupos. El cerebro estaba preparado, solo necesitaba el estímulo social adecuado. Un modelo que lo explica muy bien es el de la red semántica autocatalítica. A ver, el nombre asusta un poco, pero la idea es genial. Imaginen que cada concepto es un punto en una red. Cuando se alcanza una cantidad crítica de puntos y conexiones, las ideas empiezan a generar otras ideas por sí solas, como una reacción en cadena. Esto es lo que permite las metáforas, las historias, el pensamiento abstracto. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Cuál es el legado más importante de este periodo? ¿Cuál es en definitiva nuestro verdadero superpoder como especie? La respuesta parece estar en el lenguaje complejo. Pensemos en él como una especie de Internet de alta velocidad entre cerebros. Permitió que una idea genial de una persona se compartiera, se mejorara y se transmitiera a la siguiente generación, convirtiéndose en una tradición. Y eso consolidó nuestra habilidad más definitoria, la cultura acumulativa, la capacidad de cada nueva generación de pararse sobre los hombros del anterior, de construir sobre lo ya aprendido sin tener que empezar de cero cada vez. Esa es, quizá, la verdadera arma secreta del Homo sapiens. En resumen, este viaje hacia la mente moderna se puede ver en 3 grandes pasos. Primero, la aparición de un cuerpo moderno, hace unos 300.000 años. Segundo, esas primeras y tímidas chispas de simbolismo, hace más de 100.000. Y finalmente, la gran explosión cultural que define el Paleolítico Superior, hace unos 50.000 años. Sabiendo todo esto, la pregunta final es inevitable, y da para pensar, ¿cuándo nos volvimos verdaderamente humanos? ¿Fue cuando apareció nuestro cuerpo, con las primeras ideas simbólicas, o fue cuando el mundo se llenó de arte, mitos y cultura? La respuesta, en el fondo, no solo define nuestro pasado, sino quiénes somos hoy.